Buenos días, mi nombre es Gilberto Gutiérrez Botello. El día de hoy vamos a hablar acerca del derecho penal mínimo. Existen estados con estructuras políticas criminales dentro de una esfera de eso que viene siendo el derecho penal mínimo. Pero ¿qué caracteriza realmente el derecho penal mínimo? Prácticamente los postulados con los que nace el derecho penal decimonónico o liberal, con fuerte influencia de la ilustración de los procesos o de la enciclopedia y demás, como lo es limitar el poder punitivo, humanizar las penas, establecer un criterio de proporcionalidad, legalidad, lesividad, el respeto por las garantías fundamentales, como lo es la presunción de inocencia, el debido proceso, por ejemplo. También existe y se viene gestando en los últimos años, no solamente como un caso particular, sino como un fenómeno que se viene desarrollando a nivel global, que bien podemos llamarlo, es la expansión del derecho penal, una expansión punitiva, en la cual hablamos de un derecho penal minimalista o de una última ratio. Ya no hablamos del derecho penal minimalista como última ratio, sino hablamos como un derecho penal en prima ratio. Queremos entender que en cualquier situación tenemos que echar mano al derecho penal para poder asegurar escenarios de estabilidad social. Siendo así, también en esta misma línea las políticas criminales lo que buscan es un endurecimiento de las penas y la reconfiguración del sistema penal. Por un lado, en el tema no procedimental, pero también con una fuerte incidencia en la dimensión sustantiva, es decir, ya no hablamos de la configuración de una política criminal, penal, con una influencia causando un final, sino se llama más a una perspectiva funcionalista. Ahora bien, en cada uno de estos ámbitos hay tendencias de por medio y fundamentos que no buscan sostener las expansiones de cada uno de estos paradigmas. Aquellos estados que adoptan la perspectiva de un derecho penal mínimo siempre van a discutir en relación a si recurren al derecho penal y cuál es su finalidad. Mm, la cual es perseguir la pena. Entonces, esta finalidad del derecho penal es enviar un mensaje a la sociedad para evitar que cometan delitos o se generen efectos psicológicos e incluso intimidatorios, y así trabajar directamente en el delincuente, en la tesis de la prevención especial, y educarlo, reinsertarlo a la sociedad a través de esta pena. Buenas tardes, soy Freddy Segundo Barbosa. Para hablar del absolutismo como tendencia moderna asociada al derecho penal, se hace necesario definir qué es el absolutismo. Hablar del absolutismo es hablar de una forma de gobierno, un régimen político donde el poder recae sobre una sola persona y esa persona debe ser obedecida por todos los demás sin que tenga que rendir cuentas al pueblo. El absolutismo como última tendencia asociada al derecho penal, podemos decir que este periodo comprende entre los siglos XV y XVIII, caracterizándose por la aparición de varios fenómenos que ocasionaron un notorio cambio en el rumbo del derecho penal. Uno de estos fenómenos es el surgimiento del derecho romano, que da lugar a la recesión en el ámbito penal. Este fenómeno, sin lugar a duda, produce un cambio en la evolución del derecho penal, y este cambio se evidencia con la creación de un cuerpo de leyes positivizado, o sea, escrito, cuerpo de leyes que más tarde fue plasmado o escrito en la Constitución Criminalis de Carolina. Cáceres Beccaria, al referirse al derecho penal de la época, invade con su obra de los delitos y la pena en 1764, dando inicio a un movimiento que aún se deja sentir en el mundo contemporáneo. Se enfrenta a un derecho penal caracterizado por el absolutismo y la arbitrariedad,
de la función judicial, el carácter expiatorio de la pena, el abuso de la tortura y de la pena de muerte, la imprecisa definición de los delitos y amplios poderes de los jueces para determinar lo ilícito y para hacer interpretaciones analógicas de las leyes existentes, la desigualdad de las personas ante la ley, la cual se aplica con mayor rigor a las clases menos desválidas. Beccaria consideraba el absolutismo como un derecho penal regido por el irrespeto al ser humano y la barbarie propia de la época. Muchas gracias. Un saludo a todos, mi nombre es Gustavo Pulgarín y en esta ocasión voy a compartir con ustedes algunos postulados de unos teóricos. Entre ellos tenemos entonces a Rossini y a Barata. Estos nos hablan de los derechos humanos incluidos dentro del derecho penal mínimo, puesto que el derecho penal tendría que tener la mínima intervención en contra de los derechos humanos. Y Barata también los toma en el sentido de que es la limitante para el ejercicio del derecho penal. Luego tenemos a Alexei y a Vogel, que nos dice que se debe tener en base a los derechos humanos una diferenciación de que bienes jurídicos pueden ser elevados a penales y que dentro de estos penales, según Vogel, saber cuáles podrían conformar la parte legislativa en cuanto a la política criminal de un Estado y en base a eso dar la debida sanción. Tenemos entonces a Ferrojoli, quien también nos habla de el delito de asociación, que para él simplemente es atacar el delito objeto y no prolongar con pena privativa el delito, puesto que esto sería ilógico y ilegítimo, una sanción que en el tiempo sea solo suposiciones de unos delitos derivados del delito objeto. También tenemos entonces a Hassemer y a Barata nuevamente, que nos hablan de que el derecho penal debe de tener una connotación más hacia el derecho administrativo. Lo que no concuerda mucho es la forma de su penalidad, porque el derecho administrativo tiene unas penas pecuniarias, a diferencia del derecho penal. En ese sentido, entonces, Barata también dice que hay que bajar unos delitos a derecho administrativo, tales como la corrupción o las relaciones entre Estado y la mafia, la corrupción. Por último, entonces tenemos a Mora Alarcón y a Marinoxi, que nos dicen que se debe tener un control constante del derecho penal moderno, ya que hay más cuando se están ejecutando nuevas modalidades de delitos en la parte económica y política. Este estudio entonces tiene que revisar los bienes jurídicos que son de carácter penal y más con la sanción que vienen a esos delitos. De otra forma, también incluir la parte individual y colectiva. Bueno, en base a estos teóricos, lo que busca el derecho penal mínimo es abolir las normas incriminadoras o buscar por lo menos técnicas diferentes a las que se aplican actualmente como control estatal en la parte penal y que sean más bien encaminadas a tomarse como delitos administrativos. Ya también entonces postula este derecho penal mínimo que el derecho penal se limite en toda su actuar y de llegar a proceder en la parte social que su intervención sea mínima, su sanción sea mínima.
En cuanto a esto, entonces vemos sus posturas que literal no son tan acordes a la sociedad actual, donde requiere de delitos penales y con una sanción ejemplarizante, por lo menos basado en derecho y sin transgredir los derechos humanos.